atentos porque voy a llamar a cualquiera para que pueda leer las preguntas. Esto va a ser como un preguntas, respuestas. Entonces necesito que piensen rápidamente. No voy a estar yo leyendo todas las preguntas, por eso es que les pido por favor que los que estén conectados realmente estén, para no estar perdiendo tiempo de estar llamando si no están conectados. Tengo ahorita 29 participantes. Entonces voy a empezar dando algunos puntos importantes. Lee la pregunta el que yo lo llame y las respuestas todos por chat. Vamos a dar 10 segundos para que pongan su respuesta y de ahí vamos a ver cuál es la verdadera. ¿Sí? Así va a ser así va a ser la temática. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Para avanzar. Sí, doctora. Ok, listo. No lo puedo poner en grande. ¿Por qué? Porque si no dejo de ver quiénes son los participantes. ¿Sí? Ok. A ver, vamos a ver si se puede. De repente sí se puede. Ah, no, sí se puede. Ok. Listo, leamos. Empezamos para recordar, sobre todo alumnos, lo que tienen que recordar ustedes en esta parte de pregrado es identificar los factores de riesgo de hemorragia de pacientes con probable hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Los más relevantes, placenta previa, DPP y rotura uterina. Recordar que un factor de riesgo relevante en la placenta previa es la multiparidad y la añosidad. Pacientes mayores de 35 años y gran multípara, más riesgo de placenta previa. Pacientes con algún antecedente de instrumentación uterina, como antecedentes de legrado, uterino, de endometriosis, cesáreas, miomectomía, también el factor de riesgo para placenta previa por el tipo de implantación que tiene. Mientras las pacientes, como les dije en la teoría, tienen más embarazos, la placenta se va a ir implantando anómalamente porque va a buscar la parte más oxigenada. Entonces, más embarazo, la placenta se inserta más abajo. El periodo intergenésico corto también es un factor de riesgo. Placentomegalia, también llamada placenta grande o anormalmente insertada, ¿ya? Los tumores uterinos también. Recordar esos factores de riesgo en placenta previa. En DPP, factores de riesgo relevantes, antecedente del DPP, que ya haya tenido una paciente esto. Pacientes con hipertensión, enfermedades hipertensivas del embarazo, a la cabeza preeclampsia, pacientes con cordón corto, pacientes consumidores de estupefacientes, a la cabeza cocaína, pasta básica de cocaína, embarazo múltiple, también se ha relacionado al DPP, polidramios, todo lo que sobredistienda el útero, trauma abdominal directo, contuso, uso indebido de oxitocina o misoprostol, también el manejo de uterotónicos que no están siendo bien controlados también favorece un factor, como factor de riesgo. La taquicistolia también. Pacientes que se han sometido a versión externa, este es el famoso manteo que se realiza todavía en otros lugares del mundo, o las famosas matronas, que el bebé está de nalgas y lo quieren con movimientos que ellas saben hacer, el famoso manteo en la sierra o selva de nuestro país, empiezan a movilizar el feto a tal medida que se vuelva cefálico. Pero esta movilización puede ocasionar un desprendimiento de placenta. La rotura uterina a la cabeza, cirugía uterina previa, cesáreas, miomectomías. Paciente con desproporción fetopélvica, DCP, que se encuentra en trabajo de parto. Paciente con trabajo de parto disfuncional, gran multíparas, antecedente de legrado o infección uterina, uso inadecuado de oxitocina también, parto instrumentado y la maniobra de Christeller. Eso es importante. Dijimos que la maniobra de Christeller es un factor de riesgo relevante para rotura uterina, sobre todo si esta se realiza en pacientes con cicatrices anteriores, cesáreas previas o un Christeller no bien indicado. El Christeller bien indicado es cuando hay agotamiento materno y la cabeza está ya en +1, ya está la cabeza viéndose en canal. No voy a hacer un Christeller cuando la cabeza todavía no se aproxima. ¿Ya? Ok.
Dentro de las manifestaciones clínicas, como diagnóstico diferencial, tenemos en placenta previa, comienzo silente, dolor ausente, no es doloroso, la famosa paciente que se levanta y ha estado sangrando y no se ha dado cuenta. El útero, el tono es normal, frecuencia cardíaca relativamente normal, a menos que haya una placenta previa sangrante que lleve inestabilidad hemodinámica. Muchas veces no hay dinámica uterina y en la presentación puede tocarse la placenta. Dijimos que el tacto vaginal no debe darse en sospecha de placenta previa, sí colocación de espéculo. El comienzo en DPP, brusco, doloroso, útero hipertónico, dolor permanente, hay frecuencia cardíaca fetal alterada, siempre y cuando pueda ser una moderada, un DPP moderado según la clasificación de Cher y Peig, o un DPP severo, ya hablamos más de 500 mililitros de sangrado, según la clasificación de Cher. Tercer grado, hablamos de ya inestabilidad hemodinámica materna y normalmente el feto está óbito, ¿ya? Entonces va a depender del grado de desprendimiento de placenta. Dinámica uterina, contracciones dolorosas, presentación, pues no se toca la placenta, ¿no? Y en rotura uterina está procedido de contracciones uterinas, muy dolorosa cuando hay una inminencia de rotura uterina. Cesa el dolor cuando ya la rotura está consumada, ¿sí? El dolor es intenso, útero hipertónico, frecuencia cardíaca disminuida si está inminente esta rotura, o si está consumada ya el bebé está óbito. Cesan las contracciones cuando ya la rotura está consumada, cuando ya se rompió el útero, la paciente siente alivio, pero ya se rompió, pero la paciente entró en un shock, porque se ha roto y en un óbito fetal se palpan partes fetales. Ok, recordar por favor la clasificación de Cher y Peig en DPP, sobre todo esta que es la más frecuente, grado 1, grado 2, grado 3, leve, moderado, severo. Leve, menos de 150 mililitros, no hay riesgo fetal inherente. Hay normalmente un hematoma retroplacentario, diagnosticado por ecografía. Grado 2, hay una hemorragia entre partos, signos clásicos de DPP, como el dolor uterino. Puede haber inestabilidad hemodinámica y hay alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Hablamos que hay un hematoma más o menos de 150 a 500 mililitros. La mortalidad perinatal se eleva. Y en el grado 3, las características clínicas puede complicarse con coagulación intravascular diseminada, dijimos, consumo de factores de coagulación, hematomas, insuficiencia renal aguda, dijimos en la teoría que había grado de necrosis tubular aguda por este consumo que hay de coagulación. Hablamos que hay un sangrado mayor a 500 mililitros y una muerte fetal confirmada. En el grado 3, cuando es un grado severo, ya es un desprendimiento total, como vemos acá, y es inherente a una muerte fetal. ¿Ya? Este es el grado 3, grado 2 y grado 1. Acuérdense los valores en mililitros en sangrado, cuando hay compromiso fetal, cuando no hay compromiso fetal y cuando hay muerte. Eso es importante. El diagnóstico anatomopatológico, la presencia de un coágulo retroplacentario es el hallazgo principal. Anatomía patológica. Dentro de placenta previa, recordar la clasificación, los 4 tipos de placenta previa, que vamos a hacer el diagnóstico vía ultrasonografía. ¿Qué ultrasonografía? Transvaginal. Transvaginal, que es inocua para las mamás o para las pacientes que están con ese diagnóstico. ¿Ya? Lo mejor es la transvaginal porque vamos a medir de dónde va partiendo del orificio cervical interno. Tenemos la placenta previa parcial, total y marginal y de inserción baja. Diagnóstico ultrasonido transvaginal o intravaginal.
Hablamos de placenta de inserción baja cuando el borde placentario está entre 2 a 5 centímetros del orificio cervical interno. 2 a 5 centímetros de orificio cervical interno. La marginal, la inserción baja, la marginal de 0 a 2 centímetros. Puede llegar al borde del OSI sin ocluirlo. Borde del OSI sin ocluirlo, por eso hablamos de 0 a 2 centímetros. Marginal, oclusiva, ocluye ya el OSI, ocluye el OSI. Y oclusiva total pasa y ocluye totalmente el OSI. Ocluye totalmente. Oclusiva parcial, ocluye de manera pues parcial, como se dice, ¿no? No en su totalidad. Ok, miren acá la foto, eso lo hemos visto ya en la teoría, ¿no? Inserción anómala de la placenta a nivel del segmento inferior. Hablando un poco de acretismo, para recordar factores de riesgo, acretismo placentario, el diagnóstico es una inserción anómala a nivel de las paredes del miometrio. ¿Qué tipos tenemos? La increta, percreta o acreta. La acreta llega al miometrio, mas no lo atraviesa. Increta atraviesa las paredes del miometrio. Hipercreta atraviesa las paredes del miometrio, sale del miometrio y puede invadir algún órgano vecino, a la cabeza, vejiga. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las cesáreas previas o cualquier cirugía a nivel uterina. El diagnóstico frecuentemente se realiza luego del parto. Hablamos obviamente en pacientes que no han tenido controles prenatales. Si es una paciente con controles prenatales, el diagnóstico se tiene que hacer por ecografía. ¿Ya? Causa mucho sangrado, el tratamiento es histerectomía. Factores de riesgo a la cabeza, estos dos primeros. Paciente con diagnóstico de placenta previa en cesáreas anteriores incrementa el factor de riesgo de acretismo. Entonces, si usted tiene una cesárea anterior 1, 2, 3 veces y se le diagnostica, aparte de sus cesáreas anteriores como factor de riesgo placenta previa, yo puedo pensar de que esa paciente me va a hacer un potencial acretismo placentario. Pero no solamente las cesáreas anteriores, sino cirugías uterinas previas, legrados uterinos, multiparidad y edad materna avanzada también como factor de riesgo. ¿Ya? Una vez localizada la placenta previa, la posibilidad de acretismo placentario, vemos acá cómo se van presentando. 23% con una sola cesárea, 35% con dos, 51% con tres, 67% con cuatro. Entonces vamos aumentando el riesgo a medida, mientras más cesáreas, con placenta previa diagnosticada, más riesgo de acretismo, va a ser número dependiente. Y recordar que sin cesáreas también existe la posibilidad de un 5% de probabilidades de acretismo placentario si se da placenta previa. Así no sea cesareada, hay un 5%. Vemos acá las imágenes, lo ideal es diagnosticarlo durante el control prenatal para saber a qué nos enfrentamos, a no forzar la extracción, a no hacer un alumbramiento si tenemos un riesgo de acretismo placentario. Y con respecto a rotura uterina, es la completa separación de miometrio con o sin expulsión de las partes fetales. Es una complicación durante el parto que se asocia a morbo y mortalidad materno-fetal. Se presenta 1 de 1000 partos, 1 de 1000 partos. ¿Sí? Entonces es un 0,1%. Factores de riesgo, otra vez la edad materna avanzada, cirugía uterina previa, sobre todo las cesáreas, las miomectomías, cesáreas anterior más de una vez, periodo intergenésico corto, rotura uterina previa, pacientes obesas, también es un factor de riesgo la obesidad, uso de uterotónicos y un producto macrosómico. Todo eso son factores de riesgo para rotura uterina. Y tenemos la espontánea por traumatismo, la iatrogénica.
Hablamos de rotura uterina, hay dos tipos, la rotura inminente y la rotura consumada, lo que dije al inicio. Rotura inminente, dolor, paciente irritable, no tolera que la toquen, se forma el famoso anillo de Bandel, ¿ya? El signo de Frommel, que se palpan los ligamentos redondos, la exploración es dolorosa, ahí puede haber un sangrado, pero escaso. Acá vemos una imagen, dijimos que factor de riesgo, Christeller. Hacer Christeller no bien indicado puede darme una rotura uterina. El anillo de Bandel, el famoso reloj de arena, ¿ya? Se pinza el labio anterior del cuello entre la presentación y el pubis y el segmento se torna de esta manera. La imagen en reloj de arena. Y cuando la rotura ya está consumada, el dolor, antes de eso es un dolor brusco y luego ya cesa el dolor, cese repentino de contracciones, hay una hemorragia seguida de un cuadro de shock. Palpación fácil, ya la paciente no se niega a la palpación. Palpación fácil también de las partes fetales. Auscultación negativa, ¿no? No va a haber latidos, ese bebé se va a ovitar. Si ya sale del cuerpo del útero, no hay una protección, está en cavidad, se va a ovitar. Signos de anemia aguda y shock, ¿ya? Aquí tenemos una rotura también, hay tipo, rotura total y rotura completa y rotura incompleta. Acá vemos rotura completa, se abrió el miometrio y se abrió, no están las bolsas amnióticas, nada, ni el peritoneo conteniendo al bebé. En cambio, en la rotura incompleta, se abren completamente, puede abrirse el miometrio, pero lo está reteniendo el peritoneo y la bolsa amniótica al bebé, ¿ya? Miren acá, esta sería una rotura completa e incompleta. Sería incompleta porque lo está reteniendo el peritoneo, no vemos la cabeza, está conteniendo al bebé. Muy bien, empezamos. Banco de preguntas. Participantes. A ver, Lucero, léenos la pregunta, por favor. El típico cuadro que se asocia a placenta previa total incluye, leo también las alternativas. Sí, tienes que leer las alternativas. Y A, ahí vayan pensando, vayan poniendo la respuesta correcta. A, útero contraído fuertemente. B, ausencia de latido cardíaco fetal. C, dolorabilidad uterina. D, todas son correctas y E, ninguna es correcta. ¿Qué marcas? Todos, a ver, vamos en el chat. Eh, 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 eh. Muy bien. Típico cuadro de placenta previa total. Útero contraído fuertemente, no. Se ausencia de DPP. Ausencia de latidos cardíacos fetales, se ausencia masa rotura uterina o un DPP severo. Dolaribilidad uterina más asociado a DPP o a rotura uterina. Ninguna es correcta, ¿ya? Ninguna es correcta. ¿Qué se asocia más? Dijimos, no hay contracciones, sangrado vaginal. Eso creo que esta pregunta sí la vimos en la teoría. ¿Cuál es la característica clínica del DPP? A ver, característica clínica del DPP, inicio insidioso, irritabilidad, útero hipotónico, latidos cardíacos fetales, útero indoloro. B, irritabilidad. Esto la vimos en la clase, ¿no? Irritabilidad. Ok, vemos acá. Léenos, por favor, la pregunta, Sandra. Sandra Corda. ¿Está o no está? Mónica, Cochachín León, léenos la pregunta. Ya, paciente gestante de 35 semanas, con sangrado vaginal escaso, dolor intenso, tipo contracción y signo de sufrimiento fetal agudo. La posición diagnóstica es, por el dolor, Lee diría, las alternativas. ya, la A, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa,
inicio de trabajo de parto C, D, ruptura uterina, E, ruptura de basa previa. En este caso yo me guío por el sangrado y por el dolor intenso tipo contracción, por eso yo diría que es la A ver los demás. A. Ok. Acá nos dice algo relevante. 35 semanas, no nos dice la edad. Sangrado vaginal escaso. Escaso. Dolor intenso tipo contracción y signos de sufrimiento fetal agudo. También podríamos pensar en una rotura uterina. ¿O no? También podría ser. Pero signos de sufrimiento fetal agudo, normalmente la rotura uterina nos va avisando antes, nos va avisando, la paciente empieza con dolor, hasta que este se vuelve insoportable, cesa el dolor, se rompe el útero y ahí viene el óbito. Entonces, la mejor respuesta para esto sí es un desprendimiento prematuro de placenta, porque sabemos que hay grados, ¿no? Leve, moderado, severo. Probablemente esté ¿en qué grado estaría esta paciente? ¿En leve, moderado o severo? La misma que leyó la pregunta. moderada porque está alterando la frecuencia cardíaca fetal. Así es, moderado, ¿no? Un grado moderado, según la clasificación de Cherry Page. Moderado, porque no se ha ovitado, está haciendo un sufrimiento fetal. Ok. Léenos, por favor, Ronald Flores Pereira. Ronald, no se te escucha. Por favor, la idea es que todos podamos participar, ¿ya? No voy a estar leyendo yo todo, me duele la garganta. A ver, Kevin, léenos. Sí, doctora. Gestante de 36 semanas por amenorrea, ingresa de emergencia con dolor abdominal, sangrado vaginal oscuro de aproximadamente 100 mililitros, presión arterial 90/60, pulso 120 por minuto, frecuencia respiratoria 24 por minuto, afebril, examen respiratorio cardiovascular sin alteraciones, altura uterina de 37 centímetros, contracciones uterinas cada 3 minutos, de 50 segundos de duración, intensidad 3 cruces, latidos cardíacos fetales de 100 a 120 por minuto. Examen vaginal con espéculo confirma sangrado oscuro a través del cervix, el cual está cerrado y presenta una longitud de 3,5 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, vamos, lee las alternativas. En alternativa A, cáncer de cervix, B, rotura de seno marginal, C, desprendimiento prematuro de placenta, D, placenta previa y E, pasa previa. A Eh, ver, ¿cuál marcas? Marcaría, bueno, respecto a la clínica que está presentando al paciente con las contracciones, contractibilidad, sería desprendimiento prematuro de placenta. Hay hipercontractibilidad, oscuro de 100 mililitros, no es mucho el sangrado. Los demás que marcan, a ver, C, todos de acuerdo con C. Pulso 120, empieza a haber hipotensión, inestabilidad hemodinámica, frecuencia 24, latidos por minuto, frecuencia respiratoria, altura uterina 37, macrosomía, contracciones uterinas cada 3 minutos, cada 3 minúteros, útero hipertónico, muy intenso, latidos todavía está dentro de lo normal, examen vaginal confirma sangrado a través del cervix, no está en trabajo de parto, por eso dicen que está en un cervix cerrado, entonces sí, lo más frecuente es desprendimiento prematuro de placenta. ¿En qué grado estaría este DPP? Sería un grado moderado, doctora. Moderado, por alteración en la frecuencia cardíaca, pero acá nos dice sangrado 100 mililitros, pero no necesariamente de esto vamos a partir, ¿ah? Dijimos que leve era menos de 150 mililitros en sangrado, pero hay que ver cómo está el bebé y cómo está la mamá. Ahí empieza a haber inestabilidad, 120.
frecuencia cardíaca materna. Hay aumento también de la frecuencia respiratoria. Entonces, no solamente nos podemos guiar de la cantidad, sino también del estado materno y fetal. Hay bradicardia, hay trastorno materno. Ok, léenos por favor, Ángela, Lizama. Sí, doctora. Ya, el síntoma inicial constante de rotura uterina durante el trabajo de parto es A, cese de trabajo de parto, B, sangrado vaginal, C, hematuria, D, shock y E, dolor. Bueno, con dolor me parece. La E. Dolor, ¿todos de acuerdo? Ujú. Síntoma inicial constante de rotura uterina durante el trabajo de parto. Dolor. Shock va a haber cuando ya la rotura está consumada. El síntoma inicial siempre va a ser el dolor. En consumada va a haber shock. En consumada va a haber cese del trabajo de parto porque se rompió ese útero, no va a haber contracciones. Puede haber sangrado vaginal. Entonces eso ya es en consumada. Acá te dicen el síntoma inicial. Hablamos de una inminente. Inminente. Léenos por favor la pregunta, Alicia Torres. Sí, el útero de Cuvelier tiene como complicación atonía, aumento de incidencia de histerectomía, consumo de fibrinógeno en grandes cantidades, trastorno de coagulación o todos. Bueno, yo considero que la respuesta es todos. Todas, todo. Todas. El útero de Cuvelier tiene como complicación, dijimos que el útero de Cuvelier provenía de un DPP, ¿no? Infiltración de las paredes del miometrio. Ocasiona atonía, hay aumento de la incidencia de histerectomía, por lo que no se va a contraer ese útero, consumo fibrinógeno en grandes cantidades que lleva a una coagulación intravascular diseminada, trastorno de coagulación. Todas, ¿no? Tenemos acá la infiltración, esa foto les mostré en la teoría. Acordarse cuando hablamos de hipofibrinogenemia, menos de 150 miligramos por 100 mililitros en plasma. Decremento de los factores de coagulación. Puede ocasionar este DPP insuficiencia renal, ya lo hemos dicho al inicio. Disminución del aporte sanguíneo renal por los consumos de factores de coagulación. Y el útero de Cuvelier es una apoplejía úteroplacentaria, extravasación diseminada de sangre hacia la musculatura uterina y por debajo de la serosa del útero. El tratamiento va a ser histerectomía, siempre, dependiendo de la cantidad, ¿no? El grado de infiltración. Léenos, por favor, Abner Malca. ¿Estás ahí? Sí, doctora. En relación a la, Léenos, por favor. en relación a placenta previa, marque la correcta. Es frecuente en platensia de diabéticas. El sangrado inicia con el trabajo de parto. La ecografía es el diagnóstico de certeza. El embarazo se debe culminar siempre por cesárea y el tacto vaginal indicado es inocuo. A ver, vamos, piensen, respuesta correcta. Marque la correcta en relación a placenta previa. ¿Qué marcan? A ver, el que leyó, ¿qué marca? Lo sé, la ecografía es el diagnóstico de certeza, doctora. A ver, los demás. C. La ecografía es el diagnóstico de certeza. ¿El sangrado inicia con el trabajo de parto? No, inicia antes. Pueden sangrar dependiendo de la localización. ¿El embarazo se debe culminar siempre por cesárea? No, dijimos que hay una posibilidad entre la placenta de inserción baja y la marginal que podría culminarse vía vaginal, parto monitorizado. ¿En cuánto porcentaje? ¿Es un porcentaje alto o bajo? Más o menos un 60%. No es muy alto, o sea, puede sangrar, pero no va a ser siempre por cesárea. El tacto vaginal bien indicado es inocuo, dijimos que está proscrito, no se debe hacer tacto vaginal, colocar espéculo sí.
¿Es frecuente en preeclámpticas y diabéticas? No, en la preeclampsia es más frecuente el DPP, ¿no? El diagnóstico siempre va a ser la ecografía. Esto también lo pusimos en su teoría. Acá dice, ¿cuál de los siguientes pacientes es la que con mayor probabilidad presenta previa? Acordarse de la gran multiparidad. La multiparidad en pacientes añosas es el principal factor de riesgo de placenta previa total. Eso para recordarles. Multiparidad añosas. Siempre en la placenta previa va a haber distocias de presentación o de situación. ¿Por qué? Porque está el colchón placentario en el segmento uterino, entonces los bebés no van a poder acomodarse de manera habitual. Siempre vas a encontrar un podálico o un transverso en placenta previa total, por el colchón que causa la placenta a nivel del segmento. No van a poder encajar, no están normalmente asociados a posición de vértex. ¿Sí? Sigamos, dice acá, gestante de 38 años, cesárea anterior 3 veces con diagnóstico de placenta previa. ¿Cuál es la patología asociada más frecuente? Ya dijimos, acretismo, ¿no? No olvidarse, placenta previa más cesárea anterior, a más veces más acretismo. Ok. Léenos, por favor, la pregunta, Anthony Delgado. Sí, doctora. Primigesta de 23 años de edad, con 37 semanas de gestación, ingresa a emergencia con sangrado vaginal rojo rutilante sin dolor. No obstante, la frecuencia cardíaca fetal se mantiene estable en 150 por minuto. ¿Qué procedimiento indicaría usted? A. Examen digital del cervix. B. Test no estresante. C. Inducción del trabajo de parto. D. Ruptura de membranas. Y E. Examen de ultrasonografía. Ya a ver la respuesta. Doctora, sospecharía de placenta y pediría una ecografía, la ultrasonografía. De frente pedirías una ultrasonografía. Examen digital de cervix, no. Inducción de parto, no. Examen de ultrasonografía, ruptura de membranas, no. Estamos pensando en placenta previa. Ok. Léenos, por favor, la pregunta, Ariana Belis. Sí, doctora. Ariana, ¿está? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, léenos, por favor. Ya. ¿Cuál es la causa más frecuente de ruptura uterina en una gestante? A, placenta percreta. B, embarazo en cuello uterino. C, versión externa. D, parto difícil con forceps. O cicatriz por cesárea. ¿Cuál es la respuesta? Yo diría que la cicatriz por cesárea previa, doctora. Cicatriz, ¿no? Cicatriz por cesárea previa. Todos estos pueden ocasionar rotura uterina, pero nos dicen cuál es lo más frecuente. Por si acaso, todos estos ocasionan rotura uterina, pero en orden de frecuencia, la cicatriz por cesárea previa es la que se lleva de encuentro a todos, pues. Placenta percreta, hay una mala invasión de la placenta y pasa a otros tejidos, se puede romper el útero. Embarazo en el cuello uterino, claro que también. Embarazo ectópico, se rompe ese cuello por el embarazo que explota. Versión externa, el famoso manteo que le hemos dicho, ocasiona DPP y también puede ocasionar rotura uterina. Parto difícil con forceps, instrumentado, estamos en el expulsivo y no sale, metemos un forceps o un vacuum, se puede romper ese útero. Pero el más frecuente es ese. Léenos, por favor, la pregunta. Ay, ya se marcó. Gestante de 37 semanas que acude a emergencia por dolor abdominal intenso, palidez marcada de piel y mucosa, está en shock, presión 80-50, frecuencia cardíaca 130, frecuencia respiratoria 20, latidos cardíacos no audibles. A la palpación del abdomen se palpan partes fetales. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues rotura uterina, ¿no? Rotura uterina ya consumada. Consumada. Ok. Léenos, por favor, la pregunta, Diana Cuyutupa. Sí, doctora. ¿En cuál de los siguientes se observa un descenso rápido del fibrinógeno? En una A, muerte fetal intraútero. B, embolia de líquido amniótico. C, placenta previa. D, DPP.
e aborto séptico. Sería la D en un DPP, doctora, por la fibrinogenemia. Ok, bueno, ahorita les resulta fácil porque están leyendo DPP, pero ocasionan también consumo del fibrinógeno, la muerte fetal intrauterina, no evacuada rápidamente, el aborto séptico también, pero un descenso que lo va a descender más rápidamente, dijimos en lapso de 8 horas que teníamos que culminar la gestación, 8 horas porque hay consumo del fibrinógeno, DPP. Dijimos que 8 horas tenemos para culminar la gestación, porque mientras más tiempo pase, más alteración. A ver, léenos, por favor. Esto, bueno, Doctora, sí, disculpe, la sesión va a cerrar en menos de un minuto. Voy a volver a enviar el link para que se pueda unir. ya, envíame.